Convertir una fracción en un número decimal, pues es un procedimiento que nos resulta muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es dividir numerador entre denominador y el resultado que nos da pues es el número decimal asociado a esa fracción. Pero ¿qué pasa cuando lo que quiero hacer es el proceso inverso? Es decir, cuando lo que quiero es calcular cuál es la fracción asociada a un número decimal. A ese proceso se le llama cálculo de la fracción generatriz de un número decimal, es decir, la función que genera ese número decimal. Entonces, para poder calcular la fracción generatriz, lo primero debemos de tener muy claro qué tipo de número decimal es el que tenemos. Y saber una cosa, que no todos los números decimales se pueden poner en forma de fracción. En una primera clasificación, los números decimales se pueden clasificar en irracionales y racionales. Los números irracionales no los vamos a poder poner en forma de fracción. Son aquellos números decimales, como el número pi, que tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Sin embargo, el resto de los números decimales sí que se pueden poner en forma de fracción. Esos son los números racionales. Hay tres tipos de números decimales que sí podemos poner en forma de fracción y dependiendo de cada uno de esos tres tipos, el mecanismo para poner ese número en forma de fracción es uno u otro. Entonces vamos a recordar cómo se hace en cada caso. Es muy mecánico, pero es algo que hay que saber, ¿vale? No viene por ciencia infusa, necesitamos saber el proceso o tenerlo delante para poder ir siguiéndolo. Esta hoja la tenéis en vuestro poder. Aquí está el resumen de todo, pero vamos a ir paso a paso. Puede ser que el número que tengamos que poner en forma de fracción sea un decimal exacto. Un decimal exacto lo identificamos porque tiene un número finito de cifras decimales. Tiene 1, 2, 3, 7, 25, pero un número finito de cifras decimales. Es el más sencillo de poner en forma de fracción, porque lo que hacemos es, ponemos en el numerador el número sin la coma, daros cuenta que era 5,36, pues ponemos en el numerador 536 y en el denominador siempre vamos a poner un 1 seguido de tantos ceros como cifras decimales tuviera el número. En este caso, como el número 5,36 tiene dos cifras decimales, pues añadiremos dos ceros. De esta manera la fracción sería 536 dividido entre 100. Siempre que se pueda simplificar vamos a hacerlo, vamos a simplificar. Si simplificamos nos quedaría 134 partido de 25. Si queremos comprobar que esto está bien, es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es recurrir a la calculadora y comprobar si efectivamente cuando dividamos, un segundito, bien, 134 entre 25 nos da 5,36 y efectivamente en este caso nos da 5,36. Lo tenemos bien hecho. El siguiente tipo de número decimal que podemos querer poner en forma de fracción es un decimal periódico puro. ¿Cómo identificamos un decimal periódico puro? Porque tiene infinitas cifras decimales que se pueden denotar así con puntos suspensivos o de esta otra manera, pero esas cifras decimales siguen, digamos, una secuencia, es decir, hay 1, 2, 3, las que sean cifras decimales que se van a ir repitiendo periódicamente. A esas cifras que se repiten se les llama periodo. Entonces, si escribimos este número en esta forma, el periodo nos queda claro que sería 36, que son las cifras que se repiten. ¿Cómo hacemos para poner un número decimal periódico puro en forma de fracción? En este caso, en el numerador tenemos que poner el número sin la coma. Cuando digo el número sin la coma, digo el número con una única vez el periodo, ¿vale? Y le restamos la parte entera. Este número tiene por parte entera 5. Pues en el numerador ponemos el número sin la coma, o sea, la parte entera y una vez el periodo, menos la parte entera. Y en el denominador vamos a poner tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso el periodo tenía dos cifras, pues entonces ponemos un 99. Si hubiera tenido una cifra, pues pondríamos un 9. Si tuviera 4, pues pondríamos 9.999. De esta manera
Si restamos y simplificamos, nos queda que la fracción generatriz del número 5,36363636 es 59 onceavos. Si queremos comprobar, igual que antes, si esto está bien, lo único que tenemos que hacer es dividir 59 entre 11 y efectivamente vemos que nos da 5,363636 y así sucesivamente. Por último, hay un tercer tipo de número decimal que sí es racional y por lo tanto se puede poner en forma de fracción, que es el decimal periódico mixto. ¿En qué se distingue un periódico mixto de un periódico puro? En que entre la coma decimal y el periodo hay una o varias cifras, en este caso hay una, pero podrían ser varias, que no se van a repetir. Antes de que empiece la parte que se repite, hay una o varias cifras que no se repiten. A esa cifra o cifras se les llama anteperiodo. Luego, un número decimal periódico mixto tiene parte entera y luego la parte decimal formada por un anteperiodo y por un periodo. ¿Vale? Si lo escribimos de esta manera, veis que el 7 no está debajo del arco porque el 7 no forma parte del periodo, no se repite. ¿Cómo se pone en forma de fracción un número periódico mixto? Tenemos que tener en cuenta esto que tenemos aquí. En el numerador escribiremos el número sin la coma y cuando digo el número sin la coma es parte entera, el anteperiodo y una sola vez el periodo. En este caso nos quedaría el número 5736. A eso le vamos a restar el número que forman la parte entera y el anteperiodo. En este caso 57. Le restaríamos 57. ¿Qué ponemos en el denominador? Pues la primera parte es exactamente igual que antes, tantos 9 como cifras tenga el periodo. Como nuestro número tenía 2 cifras en el periodo, pues aquí vamos a poner 2 9. Y a continuación vamos a añadir tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Como nuestro número tiene una cifra en el anteperiodo, pues entonces añadimos un 0. De esta manera, si restamos en el numerador, nos queda esta fracción y si la simplificamos, nos quedaría 631 dividido entre 110. Si comprobamos si eso está bien, exactamente igual que antes, 631 dividido entre 110 nos damos que sí, efectivamente 5,363636 y así sucesivamente. Y esto es todo en cuanto a fracciones generatrices. Recordad que en este cuadro lo tenéis todo y que lo único que tenéis que hacer, si no os lo sabéis de memoria, es identificar si tenéis un decimal exacto, un periódico puro, un periódico mixto y venir aquí y recordar cuál de los 3 mecanismos es el que tenéis que aplicar. Mucho ánimo. A por todas.